Y vamos a ver la última parte de esta unidad, de la unidad 6. Nosotros vamos a ver en esta unidad, voy a primero reanudar la grabación. Recording in Bueno, progress. decíamos que en esta complementación de la unidad vamos a ver cómo se representa matricialmente un operador lineal y cómo se representa matricialmente una transformación y para qué sirven estas representaciones matriciales. Todo esto lo hacemos a través de procesos bien específicos y son justamente procedimientos tipo receta. No hay cómo perderse ni cómo hacer otra cosa, a no ser que justamente seguir lo que nos dice cómo se encuentra la matriz de un operador y cuáles son sus aplicaciones a través de los teoremas. Entonces, por favor, presten atención porque no hay, repito, ninguna cosa complicada, pero sí son procesos que hay que entender, simplemente eso. Entonces, veamos y comencemos con la matriz y de los operadores lineales. O sea, un operador lineal puede ser representado a través de una matriz. Y como tenemos que un operador relaciona un espacio vectorial con el mismo espacio vectorial, nosotros vamos a trabajar con una sola base, una base de este espacio vectorial, que automáticamente la base del dominio también es base del codominio, porque es el mismo espacio. Y la matriz que representa un operador siempre va a ser una matriz cuadrada. ¿De qué tamaño? Justamente el tamaño va a ser la dimensión del espacio vectorial. ¿Ya? Si la dimensión del espacio vectorial es 2, la matriz que representa al operador va a ser de 2 por 2. Si la dimensión de este espacio vectorial es 3, su matriz va a ser una matriz cuadrada de orden 3. ¿Ya? ¿Cómo encontramos esa matriz que representa al operador? Acá está el proceso y vamos a verlo paso a paso. Dice acá la representación matricial de un operador lineal. Si T es un operador lineal, T de B sobre B, y esta es una base de este espacio vectorial. Fíjense, la base tiene n vectores. O sea, la matriz que va a representar a este operador va a ser una matriz de orden n, una matriz cuadrada. ¿Cómo encuentro esa matriz? Aplicamos nosotros el operador sobre cada uno de los vectores de la base. Encontramos cuánto vale T de E sub 1 y esa imagen escribimos como combinación lineal de la propia base. ¿Por qué? Porque acá está el dominio y aquí está el codominio. Y como la base es la misma para los dos, toda imagen yo puedo escribir como combinación lineal de la propia base. Hacemos eso para la primera imagen, para la segunda y para la enésima imagen. Todas estas combinaciones lineales dan lugar a estos coeficientes. Y decimos nosotros por definición que la transpuesta de esos coeficientes A y J que hemos determinado constituyen la matriz de ese operador. La matriz de T con relación a esa base o simplemente la matriz de T. O sea, una vez que hemos encontrado estos coeficientes, los coeficientes de la primera fila colocamos en la primera columna de la matriz de ese operador. A11, A12, A1n, ahí está la primera columna. A21, A22, A2n en la segunda columna. AN1, AN2, ANN en la última columna. Y esta matriz que acabamos de encontrar es la matriz que representa a ese operador con relación a esa base. Entonces veamos un ejemplo ya concreto de un espacio vectorial y de un operador sencillo, como es este de acá. Yo tengo acá un operador T que está relacionando a R2 con R2. Y la fórmula de ese operador es esta. Todo vector de R2 es transformado en otro vector de R2 con esta fórmula. Queremos encontrar la matriz de este operador con relación a esta base. Vean que no es la base usual, es una base cualquiera. Cuando es la base usual, el problema se simplifica enormemente. Entonces, ¿qué hago yo? Aplico T sobre este primer vector, B sub 1. Aplico T sobre B sub 1. Encuentro la imagen de este vector 1, 1 al aplicarle T. ¿Y cuál va a ser su imagen? Si X vale 1 y Y vale 1, su imagen va a ser 2 menos 1, 1 y tenemos 3 más 1, 4. La imagen va a ser este vector. Esta imagen que he encontrado al aplicar T sobre este vector B sub 1, escribo como combinación lineal de esta misma base. Y escribo ese vector como combinación lineal de B1 y B2. De esta ecuación vectorial surge este sistema no homogéneo que me permite encontrar cuánto vale A1 y cuánto vale A2,
que son justamente estos valores, A1 y A2, los coeficientes A1 y A2 que estábamos buscando. Aplico el operador sobre el segundo vector de la base, y el vector de la base es 1, 0, encuentro su imagen. La imagen de este vector 1, 0 al aplicarle t me da este vector 2, 3. Escribo ese vector como combinación lineal de esta base. De esta ecuación vectorial surge este sistema no homogéneo, resuelvo cuánto vale B1 y cuánto vale B2 y reemplazo. Tenemos A1 y A2 y tendríamos que la primera imagen, t de B1 es igual a 4 por B1 menos 3 por B2. La segunda imagen, t de B2 es igual a ¿qué? 3 por B1 menos 1 por B2. De acá, estos coeficientes son los que voy a colocar en una matriz transpuesta. 4 menos 3 en la primera columna y 3 menos 1 en la segunda columna. Y esta matriz que acabo de encontrar, que es una matriz de orden 2, es la matriz de T con relación a esta base. Y decíamos que el problema se simplifica enormemente cuando estamos con la base usual. Y acá voy a hacer justamente un problema con la base usual de otro operador. Tengo un operador que relaciona P2 con P2. Los polinomios en X de grado menor o igual que 2 sobre los polinomios en X de grado menor o igual que 2. Si yo aplico T sobre este polinomio genérico, sabemos que por fórmula va a ser igual a esto. ¿Qué hago ahora para encontrar el operador de T con relación a la base usual? La base usual es esta. Son 3 vectores que forman la base usual de P2. Aplico T sobre P sub 1 y sabemos que al aplicar T sobre P sub 1 esta es su imagen. Esa imagen escribo como combinación lineal de esta base. Como es la base usual, directamente va a ser 1 por P1 más 1 por P2 más 0 por P3. Aplico T sobre el segundo vector de la base, que es este. Me da esta imagen. Esa imagen escribo como combinación lineal de esta base usual. Y aplico T sobre el tercer vector de la base usual, que es este, y me da esta imagen. Y ese vector escribo como combinación lineal de esa base usual. Estos coeficientes que acabo de encontrar coloco en una matriz transpuesta. 1, 1, 0 en la primera columna, 1, 0, 0 en la segunda columna y 0, 0, 1 en la tercera columna. Esta matriz que acabo de encontrar es la matriz de este operador T con relación a la base usual. Hemos encontrado la matriz de T con relación a la base usual. Lógicamente, cuando es la base usual, vean ustedes que se simplifica enormemente. Acá tengo un ejercicio donde no es la base usual. Y ahí voy a tener que hacer algunos sistemas, resolver algunos sistemas. Tengo lo mismo, P2 sobre P2, solo que ahora está definido de esta manera. Sobre un vector genérico de P2, A más BX más CX al cuadrado, tenemos que su imagen va a ser A menos C más 2B más C por X, 3B menos 3A por X al cuadrado. Esta es la fórmula para calcular la imagen de cualquier vector que pertenece a P2. Por ejemplo, para ver si estamos entendiendo esa fórmula. Si yo tuviera este polinomio, supongamos un polinomio P sub 1 de componentes 1 más 3x menos 2x al cuadrado. ¿Cómo calculo cuánto vale la imagen de ese polinomio al aplicarle t? A ver, ¿quién me puede dar su imagen de ese polinomio al aplicarle t? Nosotros vemos acá que en este polinomio a, el término independiente es 1, el coeficiente de x es 3 y el coeficiente de x al cuadrado es menos 2. Estos valores son los que me permiten calcular su imagen. ¿Por qué? La fórmula está definida justamente en función de a, b y c. Si yo conozco cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c, directamente puedo encontrar su imagen. La imagen de este vector, ¿cuál va a ser? Tenemos que va a ser a menos c. A menos c. 1 menos menos 2 me daría 3, el término independiente. 2b más c por x. 2b me daría 6. Más c menos 2 me daría 4. Más 4x. Y 3b menos 3a con un signo menos por delante. 3b me daría 9, menos a me daría 9 menos 1, 8, menos 8x al cuadrado. O sea, si yo sé cuánto vale a, b y c de este polinomio justamente, puedo encontrar su imagen al aplicarle t, aplicando esta fórmula. Y su imagen sería ese vector. Esa es la imagen de P sub 1 al aplicarle t. Solamente para que sepamos cómo determinar la imagen de un vector cualquiera al aplicarle el operador. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Queremos encontrar la matriz de ese operador, pero ya no con la base usual, sino con relación a una base cualquiera. Quiero encontrar
la matriz de este operador con relación a esta base, que no es la base usual. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y voy a colocar un poquito más abajo aquello para que lo veamos y no estar subiendo y bajando a cada rato. Fíjense, para encontrar la matriz de T con relación a esta base, ¿qué debo hacer? El procedimiento que me dice. Aplico T sobre el primer vector de la base y encuentro su imagen. Aplico T sobre este vector y encuentro su imagen. Si aplico T sobre este vector, su imagen va a ser esta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que A vale 1, B vale 1 y C vale 0. Reemplazamos el valor de A, B, C y calculamos la imagen que me daría esta. Esta imagen debo escribir como combinación lineal de esta base, pero como no es la base usual, tendríamos que formar un sistema. Este vector, escrito como combinación lineal de estos tres vectores, da lugar a un sistema no homogéneo que resolviéndolo me permite calcular cuánto vale a 1, cuánto vale a 2 y cuánto vale a 3. Los valores de A1, A2 y A3 están calculados y son estos. O sea que con la primera imagen ya tenemos todo listo. ¿Hacemos ahora qué? Aplicamos T sobre el segundo vector de la base, aplicamos T sobre este vector e encontramos su imagen. Su imagen me da este vector. Este vector escribo como combinación lineal de esta misma base y tendríamos que de esta ecuación surge un sistema no homogéneo que me permite calcular cuánto vale B1, B2 y B3. Está calculado y son estos valores. Lo mismo aplico T sobre el tercer vector de la base y su imagen es esta. Esa imagen escribo como combinación lineal de esta base y esa combinación lineal da lugar a un sistema no homogéneo y resolviendo me permite calcular cuánto vale C1, C2 y C3 que valen estos valores. Una vez que hemos encontrado todos esos coeficientes, podemos montar la matriz de T con relación a esta base. La matriz de T con relación a esa base va a ser 5 medios menos 1 medio menos 3 medios en la primera columna. 5 medios, 1 medio, menos 7 medios en la segunda columna. Y 0, 1, 0 en la tercera columna. Tengo la matriz de ese operador con relación a esa base. Estamos viendo que cuando la base no es la base usual, el problema se torna un poco más largo. No más complicado, sino más largo porque no puedo en forma directa colocar estos coeficientes, sino que hay que calcular para cada imagen un sistema y calcular cuánto vale a 1, a 2 y a 3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, en forma independiente. O sea que los procedimientos no son complicados. Estamos viendo cómo encontrar la matriz de un operador y va a depender si es largo o no, si estamos trabajando con relación a la base usual o no. Ahora, ¿para qué me sirve esas matrices que acabamos de encontrar y que decimos que representan al operador? Y la aplicación viene dada por 3 teoremas y el primer teorema me dice ¿qué? Y eso tenemos que entender. Yo no puedo estar explicando y volviendo atrás todo el tiempo. O sea, el primer teorema, ¿qué me dice? Que si yo tengo un operador T que relaciona a un espacio vectorial B consigo mismo, esto se cumple para ese operador. La matriz de T con relación a una determinada base, multiplicado por el vector de coordenadas de B con relación a esa base, es igual al vector de coordenadas de la imagen de B al aplicarle T con relación a esa base. Esto debemos entender qué es. Y todo esto hemos visto en forma individual cada uno de ellos, que es este acabamos de definir. Entonces, si yo quiero verificar este teorema para un determinado ejercicio, tendría que calcular cada uno de estos elementos y verificar que esto se cumple. El teorema número 9 me dice que si yo tengo dos operadores, el operador T y el operador S, que relacionan a B con B, la matriz de la suma de esos dos operadores es igual a la suma de sus matrices. La matriz de K por T es igual a K veces T, la matriz de T. Y el producto composición, la matriz del producto composición es igual al producto de esas dos matrices. Todo esto nosotros podemos leer y entender perfectamente. Lo que teníamos que aprender era cómo calcular la matriz de un operador, ya sabemos. Si el operador es el operador suma, voy a encontrar la matriz de ese operador aplicando lo que hemos visto, cómo determinar justamente la matriz de ese operador y verificar si esto se cumple o no se cumple, si esto se cumple o no se cumple, y lo mismo en el caso del producto. ¿Qué ocurre con un operador? Un operador está relacionando un espacio vectorial con el mismo espacio vectorial. Eso es lo que hace un operador.
Acá tenemos B y acá tenemos B. Y el operador relaciona justamente a esos dos espacios vectoriales que en realidad el dominio y el codominio son lo mismo. Nosotros tenemos que acá tengo una base y puedo encontrar la matriz de T con relación a esa base. La pregunta es, ¿qué ocurre si yo cambio la base? Y en lugar de colocar ahora, tomo otra base de ese mismo espacio vectorial. Lógicamente, la matriz de T con relación a la primera base va a ser una matriz cuadrada, y la matriz de T con relación a la segunda base va a ser otra matriz cuadrada. Pero seguramente que entre las dos existe una relación. Y esa es la idea, encontrar qué relación existe entre esas dos matrices que representan a un operador con bases diferentes. Es lo que llamamos el cambio de base. Y para poder encontrar esa relación entre estas dos, vamos a definir nosotros una matriz que se llama la matriz de transición, que permite pasar de una base a otra base. Esa matriz de transición, que es la matriz P, es la que vamos a ver cómo se calcula. Y decimos nosotros que si yo tengo dos bases, esta base y esta base de este mismo espacio vectorial, la matriz de transición, fíjense, la matriz de transición de la base EI a la base FI, ¿cómo la calculamos? Escribiendo estos vectores de la segunda base como combinación lineal de la primera base. Los vectores de la segunda base como combinación lineal de la primera base. F1, F2, Fn, escribimos como combinación lineal de esta base. Acá hay una serie de coeficientes que vamos a calcular. La transpuesta de esos coeficientes es lo que llamamos la matriz de transición P de esta base a esta base. Y lógicamente alguno me preguntará, ¿y existe la matriz de transición de esta base a esta base? Sí. ¿Cómo voy a calcular? Escribiendo estos vectores como combinación lineal de esto. Si yo tengo la matriz de transición P, que es de esta base a esta base, y la hemos encontrado escribiendo los FI como combinación lineal de estos EI, la inversa de esta matriz va a ser justamente la otra matriz de transición. Y eso es lo que decimos acá, que la matriz P es inversible, y la inversa de esa matriz de transición es la matriz de transición de FI a eso mismo. Tengan mucho cuidado con estas nomenclaturas. Si yo les pido encontrar la matriz de transición de esta base a esta base, ¿qué voy a hacer? Esta base voy a escribir como combinación lineal de la primera. Una vez que encuentro esas combinaciones lineales, la transpuesta de estos coeficientes es la matriz que estoy buscando. Si me piden la matriz de transición de esta base a esta base, ¿qué voy a hacer? O encuentro la inversa de esta matriz o hago esto. Esta base escribo como combinación lineal de la primera. Y automáticamente me va a dar la inversa de P. Y podemos verificar. ¿Para qué me sirve esa matriz de transición dentro de este uso que estamos dando del operador? Nosotros tenemos acá que si P es la matriz de transición de esta base a esta base, en un espacio vectorial B, entonces para todo vector B se cumple lo siguiente. El vector de coordenadas de B con relación a esta base F, si yo le multiplico o le premultiplico por P, ya sabemos que es P, me va a dar el vector de coordenadas de B con relación a la base F. O si yo multiplico el vector de coordenadas de B con la relación a la base E por la inversa de P, me va a dar el vector de coordenadas de B con relación a F. Todo eso que estoy diciendo, o sea, nosotros tenemos que entender y saber que lo que estoy lecturando sí puedo calcular. ¿Y cómo lo calculo? Esos son procedimientos que hemos visto ya. Vector de coordenadas hemos visto y hemos visto cómo se determina. Yo no puedo volver hacia atrás y calcular cada uno de estos nuevamente. Simplemente sabemos por nomenclatura qué significa esto y cómo se calcula. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se calcula? Lo que estamos viendo de nuevo es esto, la matriz de transición. ¿Y cómo relacionamos a la matriz? Fíjense, y eso es importante. ¿Cómo relacionamos a esta matriz de T con relación a una base si hemos cambiado la base? Y esa relación está dada por esta expresión. Si P es la matriz de transición de la base I a la base FI en un espacio vectorial B, entonces para todo operador lineal T, tenemos que la matriz de T con relación a la base F va a ser igual a la matriz de T con relación a la base E multiplicada por estas dos matrices. La inversa de P por esta matriz por P. ¿Qué me va a dar esto? Esta matriz con relación a E. La única forma de ver esto, no así tan teórico, hagamos algún ejemplo y algún ejercicio de estas aplicaciones.
Y para eso tenemos en la siguiente página varias cosas que vamos a calcular. Pero todo eso sabemos calcular. O sea, simplemente vamos a ir orientando cómo se hace el cálculo. Tengo un operador de R2 sobre R2 definido de esta manera. Primera cosa. Tenemos una base de R2 que es esta, y esa es la base usual. Y tenemos esta que es otra base cualquiera también de R2. Primero voy a encontrar la matriz de T con relación a esta base de 1. Esta matriz de T con relación a esa base de 1. Voy a encontrar la matriz de T de ese mismo operador con relación a la segunda base. Luego vamos a hacer la matriz de transición de I a FI, la matriz de transición de FI a E sub I, son procedimientos nuevos, y después vamos a hacer estas verificaciones de estos tres teoremas. Entonces, primero encontremos la matriz del operador con relación a la base usual, que es la base de 1. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el procedimiento? Ya hemos visto. Aplicamos T sobre el primer vector de la base usual, que es este. Encontramos su imagen. Esta imagen, ¿cómo la he encontrado? Aplicando la fórmula de T sobre este vector. Esta imagen escribo como combinación lineal de la base. Como es la base usual, directamente, ¿cuánto va a valer a 1 y cuánto va a valer a 2? 2 y 1. 2 por E sub 1 más 1 por E sub 2. Encuentro el vector de coordenadas del segundo vector de la base usual al aplicarle T y me da esta imagen. Escribo esta imagen como combinación lineal de la base usual. ¿Cuánto va a valer B1 y B2? Directamente 1 y menos B1. Menos 1. 1 menos 1. La transpuesta de estos coeficientes que acabo de encontrar de estas imágenes es la matriz de T con relación a la primera base. 2 y 1 en la primera columna, 1 menos 1 en la segunda columna. ¿Y cómo encuentro la matriz de T con relación a la segunda base? Exactamente lo mismo, pero cuidado, acá no va a ser en forma directa, voy a tener que calcular cada uno de esos valores. Encuentro la imagen de este vector F1 cuando le aplico T. Su imagen es este vector. Este vector escribo como combinación lineal de F1 y F2. ¿Y qué tengo que hacer? De esta ecuación vectorial, montar un sistema y encontrar un sistema no homogéneo que me permite calcular cuánto vale a 1 y cuánto vale a 2. ¿Por qué? Porque como no es la base usual, no voy a poder colocar directamente estos valores. No, tengo que calcular cuánto vale. Pero es un sistema sencillo de dos ecuaciones con dos incógnitas y encontramos cuánto vale a 1 y cuánto vale a 2. Luego aplico T sobre el segundo vector de la segunda base, encontramos su imagen y esa imagen escribimos como combinación lineal de F1 y F2. Calculamos cuánto vale B1 y B2, reemplazamos y la transpuesta de estos coeficientes va a ser la matriz de T con relación a esa segunda base. 3, 3 en la primera columna, menos 1, menos 2 en la segunda columna. Entonces ya tengo calculada la matriz del operador con relación a la primera base y con relación a la segunda base. Las tenemos calculadas acá. Me dicen ahora la matriz de transición de esta base a esta base. ¿Qué hemos dicho que debemos hacer? Escribir estos vectores de esta base como combinación lineal de esta. Como esta es la base usual, el problema se torna bien sencillo. ¿Qué voy a hacer? F1 es este vector. Escribo como combinación lineal de la base usual. Va a ser A1 por E sub 1 más A2 por E sub 2. ¿Cuánto vale A1 y cuánto vale A2? 1 y 1. Directamente. El segundo vector de la segunda base es este vector. Escribo como combinación lineal de esta base, que es la base usual. ¿Cuánto va a valer B1 y B2? Directamente. 0 por E sub 1 menos 1 por E sub 2. Y la transpuesta de estos coeficientes 1, 1 y 0 menos 1 es la matriz de transición de esta base a esta base. ¿Cómo encuentro ahora la matriz de transición de esta base a esta base? Puedo encontrar la inversa de P, si quiero, matricialmente, o escribo estos vectores como combinación lineal de esta. Pero como no es la base usual, voy a tener para cada sistema que calcular. Entonces, este vector 1, 0, escribo como combinación lineal de F1 y F2. Y determino cuánto vale a 1 y cuánto vale a 2. Una vez determinado de un sistema no homogéneo, encontramos y colocamos esos valores acá. Escribimos el segundo vector como combinación lineal de la base y encontramos cuánto vale B1 y cuánto vale B2. La matriz de transición que llamamos inversa de P va a ser 1, 1 en la primera columna, 0 menos 1 en la segunda. De casualidad me han dado lo mismo, no interesa. Esta matriz es inversa de esta, o viceversa. Podemos verificar. No siempre va a ocurrir esto. De casualidad ha ocurrido acá que la matriz P es esta y su inversa es la misma. No siempre ocurre eso. ¿Qué hacemos ahora? Nos dice en el inciso D verificar el teorema número 8.
El teorema número 8 me dice esto. Este es el teorema número 8. Y el teorema número 8 me dice que la matriz de T con relación a esta base, multiplicada por el vector de coordenadas de este vector con relación a la misma base, va a ser igual al vector de coordenadas de la imagen de B al aplicarle T con relación a la misma base. Eso debemos entender. ¿Y por qué? Porque voy a calcular ahora en forma independiente cada uno de esos elementos y verificar si eso se cumple o no se cumple. Tenemos que, estamos queriendo verificar para un vector B, que es el vector 1, 5. Estamos queriendo verificar eso para B, que es el vector de componentes 1, 5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El vector de coordenadas de B con relación a la base usual. Ese vector B escribo como combinación lineal de la base usual y me daría 1 por E sub 1 más 5 por E sub 1. El vector de coordenadas de B con relación a la base usual es 1, 5, directamente. ¿Y qué hacemos ahora? Encontramos la imagen de este vector B al aplicarle T. La imagen de ese vector B al aplicarle T me da este vector 7 menos 4. Ese vector 7 menos 4 escribimos como combinación lineal. ¿De quién? De esa base que es la base usual y me va a dar los mismos coeficientes. 7 menos 4. Siempre van a dar vectores columna. Entonces verifico ahora que esto se cumple. La matriz de T que hemos calculado en el inciso A con relación a la primera base es esta, multiplicada por este vector de coordenadas que acabamos de montar, me da como resultado este, que es el vector de coordenadas de su imagen al aplicarle T con relación a esa base. Verificamos este teorema. Luego tenemos en el inciso E que verificar el teorema 11. ¿Qué me dice el teorema 11? Que la matriz de transición multiplicada por el vector de coordenadas con relación a la segunda base, si yo multiplico esto, me va a dar el vector de coordenadas con relación a la primera base. Como ya tenemos el vector de coordenadas de B con relación a la primera base y es 1, 4, calculamos el vector de coordenadas con relación a la segunda base, haciendo ese vector como combinación lineal de F1 y F2. Escribimos de esta ecuación este sistema y encontramos cuánto vale a 1 y cuánto vale a 2, que van a ser las coordenadas de ese vector con relación a la segunda base, 1 menos 4. Y verificamos que ahora se cumple, que la matriz P multiplicada por este vector de coordenadas que hemos calculado, me da este vector de coordenadas con relación a la primera base. Esa es la verificación del teorema 11. Y la verificación del teorema 12 va a ser justamente la matriz de T que hemos calculado con relación a la segunda base. Hemos calculado esto en el inciso A. Y hemos calculado esto en el inciso A, la matriz de T con relación a la primera base. Hemos calculado estas matrices de transición y si ustedes verifican estas operaciones matriciales, el producto de estas tres matrices me da esta matriz que es la matriz de T con relación a la segunda base. Y con eso estamos verificando el teorema número 2. O sea, ¿qué estoy haciendo acá con este ejercicio? Primero, viendo si sé o no sé calcular todo eso que hemos visto, la matriz de un operador, la matriz de transición, y sabiendo eso y sabiendo calcular los vectores de coordenadas, puedo verificar todos y cada uno de esos casos. Yo les recomiendo, hagan estos ejercicios paso a paso. Si no recuerdan, vayan a la definición que tenemos en cada caso y verifiquen, porque yo no puedo estar volviendo hacia atrás todo el tiempo, si no, no terminamos nunca. Entonces les recomiendo, por favor, que traten de resolver esto paso a paso, y si no entienden algo, el día lunes yo voy a estar presente en clases para que ustedes me pregunten y ya lo hagamos juntos las cosas que no entienden. El día lunes nosotros vamos a hacer una clase de repaso de esta materia, de la unidad número 6. El día miércoles van a tener el examen parcial de la unidad 4, 5 y 6. Y dependiendo de eso ya voy a ver los promedios y vamos a marcar el examen final. Pero una vez que terminamos esta unidad, no se olviden que ustedes tienen que hacer el examen práctico de todos los exámenes prácticos de esta unidad y el examen parcial de esta unidad, que es la unidad 6. Sigamos. Acá tienen una complementación de algo que ya hemos visto. En este operador tenemos que la matriz de transición de una base a otra base, lo mismo acá. Si es de esta base a esta, colocamos estos vectores como combinación lineal, los FI como combinación lineal de los E sub I, y me da esta matriz.
Si quiero esta matriz de transición, los escribí como combinación lineal de esta y me da la matriz inversa de P. Tenemos el operador, la matriz de T con relación a la primera base que hemos calculado y con relación a la segunda base que hemos calculado. Verificamos el teorema y verificamos esta ecuación del teorema 11, que es lo que hemos hecho en el ejemplo anterior, simplemente acá está en forma un poquito más ordenada y solamente esa verificación. Todo esto que hemos visto acerca de matrices y operadores, vamos a ver acerca de matrices y transformaciones lineales. Solo que la cosa no es tan sencilla como los operadores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hay que tomar en cuenta ahora que en una transformación lineal yo estoy relacionando dos espacios vectoriales diferentes. El dominio y el codominio son dos espacios vectoriales distintos. Tenemos la transformación F que está relacionando a esos dos espacios vectoriales y lógicamente el procedimiento va a ser el mismo. Para encontrar la matriz de F voy a aplicar F sobre una base del dominio y voy a encontrar la imagen de ese vector, pero la imagen está acá y la imagen tiene otra base, ya no es la misma. ¿Por qué? Porque es otro espacio vectorial. Entonces, estas imágenes que yo encuentro al aplicar F sobre esta base, esas imágenes debo escribir como combinación lineal de esta base. Y una vez que encuentre todos esos coeficientes, la transpuesta de esos coeficientes va a ser la matriz de F con relación a esas dos bases. Cosa que en un operador no había eso. ¿Por qué? Porque la base del dominio era la misma base del codominio. En este caso tenemos dos bases distintas porque tenemos dos espacios vectoriales distintos. Pero el procedimiento no va a cambiar. Entonces veamos y analicemos. Dice representación matricial de transformaciones lineales. De la misma forma que para los operadores se puede encontrar la representación matricial de una transformación, se puede aplicar lo mismo, aplicando el mismo proceso. Solo que en este caso nosotros tenemos que hay una base para el dominio y una base para el codominio. Si esta es la base del dominio y esta es la base del codominio, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo aplique F sobre cada uno de los vectores de la base del dominio, estas imágenes, ¿dónde se encuentran? Acá. Y debo escribir como combinación lineal de la base del codominio. Simplemente ese detalle. El procedimiento no ha cambiado. Entonces, ¿qué tenemos? Que F de sub 1, la primera imagen, escribo como combinación lineal de la base del codominio. F de sub 2, la segunda imagen, lo mismo, y la última imagen, lo mismo. ¿Qué me va a dar acá? Coeficientes que acabamos de determinar. La transpuesta de estos coeficientes va a ser la matriz de F. Cuando yo tenía un operador, como la base es la misma, la matriz de un operador va a ser cuadrada. Para una transformación en general, la matriz va a ser una matriz rectangular y va a depender de la dimensión de B y la dimensión de U. La matriz de F va a ser justamente una matriz que tiene el número de filas igual a la dimensión de U y el número de columnas igual a la dimensión de B. O sea, nosotros tenemos, y enseguida vamos a ver en el ejemplo, qué ocurre eso. Acá tenemos que hemos encontrado todos estos coeficientes. La transpuesta de esos coeficientes es la matriz de F con relación a esas dos bases. Veamos un ejemplo para entender y no tener ninguna duda. Yo tengo acá una transformación de R3 sobre R2. Todo vector de R3 es transformado en un vector de R2 a través de F, utilizando esta fórmula. Me dicen que encontremos la matriz de F con relación a dos bases. Una base del dominio, que es esta, B sub 2, y una base del codominio, que es esta, que es S sub 2. Quiero encontrar la matriz de F con relación a esas dos bases. Una base del dominio y una base del codominio. ¿Qué hacemos? El procedimiento no cambia, pero hay que tener cuidado ahora. Aplico F sobre el primer vector de la base del dominio. F aplicado sobre B sub 1. Si yo aplico F sobre B sub 1, ¿cuál va a ser su imagen? Tenemos que A, B, C valen 1, 1 y 1. Calculamos la imagen. ¿Cuánto nos daría? 2 menos 1, 1. Y 1 más 2 nos daría 3. La imagen es 1, 3. Pero esta imagen, ¿dónde está? Está en el codominio. Por lo tanto, voy a escribir como combinación lineal de esta base. Como no es la base usual, ese vector debo escribir como combinación lineal de esa nueva base, U sub 1, U sub 2. Y voy a calcular cuánto vale a 1 y cuánto vale a 2. ¿De dónde voy a calcular esos valores? De este sistema. Tenemos nosotros que la imagen, que es 1, 3, escrito como combinación lineal de A1 por U sub 1, que vale esto, más A2 por U sub 2, que vale esto. De esta ecuación vectorial surge este sistema
no homogéneo que debo resolver. Bien fácil, ¿por qué? Porque directamente de la segunda ecuación veo que A2 vale 3, reemplazando en la primera tengo el valor de A1. Entonces tengo el valor de A1 y tengo el valor de A2, sustituyo A1 y A2, menos 2 por U sub 1, más 3 por U sub 2. Esto que hemos hecho para la primera imagen, hacemos para la segunda. ¿Qué significa? Aplico F sobre el segundo vector de la base del dominio, el segundo vector es este. Aplico F sobre este vector, encuentro su imagen. Esta imagen escribo como combinación lineal ¿de quién? De la base del codominio. Es como combinación lineal de U sub 1, U sub 2. ¿Qué va a cambiar en este sistema? Va a cambiar esto simplemente. En lugar de 1, 3 voy a tener 1 y 1. Y calculo cuánto vale B1 y cuánto vale de B2 con este mismo sistema. Y finalmente aplicamos F sobre el tercer vector de la base del dominio, que sería este vector, le aplicamos F, me da esta imagen. Esta imagen escribo como combinación lineal de la base del codominio. Y calculamos cuánto vale C1 y C2. ¿Qué voy a hacer? En este mismo sistema voy a cambiar en lugar de 1, 3, voy a colocar 2, 1. Y calculamos cuánto vale A1 y cuánto vale A2. Y colocamos esos valores acá. Una vez que hemos encontrado todas estas imágenes como combinación lineal de la base del codominio, la transpuesta de estos coeficientes va a ser la matriz de F. ¿Y cuál va a ser la transpuesta? Menos 2, 3 en la primera columna, 0, 1 en la segunda columna, 1, 1 en la tercera columna. ¿Cuál es la dimensión de L2? Es 2. Del dominio la dimensión es 2, del codominio. ¿Y cuál es la dimensión del dominio? Es 3. ¿Cuál va a ser el tamaño de la matriz que representa ese operador? 2 por 3. Ahí está la matriz de 2 por 3. Es la matriz que representa ese operador. Eso decíamos cuando hablábamos del tamaño de la matriz que voy a encontrar, que va a ser la dimensión del codominio veces la dimensión del dominio. 2 por 3. La matriz de F con relación a esas dos bases va a ser esta matriz. ¿Cómo la hemos calculado? Exactamente haciendo lo mismo que hemos hecho para operadores, solo con el cuidado que acá tengo dos bases distintas. ¿Dudas, preguntas que tengan? Entonces ya estamos viendo cómo se calcula la matriz de una transformación lineal y vamos a ver ahora sus aplicaciones. Y las aplicaciones las damos a través también de teoremas. Y a través de teoremas lo que ustedes van a tener que entender es justamente lo que significa cada uno de estos elementos. Esta es la matriz de F con relación a estas dos bases. Este es el vector de coordenadas de un vector cualquiera con relación a esta base. Y este es el vector de coordenadas de quién, de la imagen de B al aplicarle F con relación a esta base. Esto se va a cumplir y es el teorema número 13 si nosotros conocemos la matriz de F. El segundo teorema me dice que las dos transformaciones lineales sumadas me dan una transformación lineal. ¿Y cuál va a ser la matriz de esa suma de transformaciones? Va a ser igual a la suma de sus matrices. ¿Y cuál va a ser la matriz de K por F? Va a ser K veces la matriz de F. Esto es bueno saber. No vamos a hacer un ejercicio tan largo, pero sí, digamos, es bueno saber. Y la composición lo mismo. La matriz de una composición es igual al producto de sus matrices. Y eso es lo que tenemos que entender acá y visualizando con relación a qué bases se está trabajando. Si yo tengo acá, fíjense, B, tengo U y tengo W, la matriz de esta relación que une B con U, o sea, B con U, va a ser esta matriz con relación a qué bases? A E, F. Esa va a ser con relación a F. Y la matriz que une estos dos espacios va a ser con relación a qué base? FG, FG. Y la matriz que une esa composición va a ser con relación a qué bases? E y G, con relación a las bases E y G. ¿Cómo se encuentra esto? Encontrando esto en forma independiente cada elemento y verificando que esto se cumple. Cuando hay un cambio de base, en el caso de transformaciones, la cosa se complica un poquito más. ¿Por qué? Porque yo tengo que en una transformación lineal en forma general, yo tengo que el dominio es un espacio vectorial, el codominio es otro espacio vectorial. Para este dominio tengo una base. Y si yo cambio la base del dominio, tendríamos una nueva base escrita de esta manera. Pero ¿qué ocurre con el codominio? Tengo otra base, que también puedo cambiar su base y escribimos de esta manera. Yo puedo cambiar tanto en el dominio como en el codominio, o solamente en uno de ellos. Y eso es lo que estamos haciendo acá cuando hablamos del cambio de base. Ya sabemos que es la matriz de transición de una base a otra base. O sea, en este caso la matriz de transición
de esta base a esta base voy a calcular. La matriz de transición de esta base a esta base podemos calcular. ¿Ya? ¿Y qué me dice ahora el teorema número 16? ¿Ya? Si yo tengo una transformación lineal, tengo estas dos bases en el dominio y tengo estas dos bases en el codominio, y llamamos nosotros de P a la matriz de transición de esta base a esta base, y llamamos de Q a la matriz de transición de esta base a esta base, entonces para esta transformación F de B sobre U, se tiene, si se cambia la base tanto en el dominio como en el codominio, esta va a ser la relación de la matriz de F con relación a las nuevas bases. La matriz de F con relación a las nuevas bases, si hacemos cambio en ambos, dominio y codominio, va a ser igual a la inversa de Q por la matriz de F con relación a las bases iniciales, E y F, multiplicado por P. Pero si yo cambio solo la base en el dominio, cambio la base acá en el dominio, esta no, esta la mantengo. La representación matricial de F se va a relacionar de esta manera, cuando hay un cambio de base solo en el dominio. Y cuando hay un cambio de base solo en el codominio, se va a representar, se va a relacionar esa matriz con esta ecuación, donde vemos que hay un cambio de base solo en el codominio y no en el dominio. Para esto, y para entender esto, tenemos algunos ejemplos que yo voy a pedirles, por favor, que ustedes los vayan siguiendo paso a paso, porque no podemos hacer esto en una clase normal. Ustedes tienen que agarrar esto en un papel e ir haciendo el cálculo que se les pide, y van a ir verificando todo esto que estamos diciendo. Por ejemplo, acá en este ejercicio dice que sea f de L3 sobre L2 una transformación lineal, donde a todo vector de L3 lo transformo en un vector de L2. Esa es la fórmula. Y me dice encontrar la matriz de F con relación a U y F. Esto hemos hecho. Y hemos encontrado que la matriz de F era esta. ¿Qué quiero ahora? Verificar este teorema número 13 para este vector. ¿Y qué me dice el teorema número 13? Ahí tenemos que volver atrás y ver qué me dice el teorema número 13. Y el teorema número 13 nos da y nos dice esto. Que la matriz de F multiplicado por B, por el vector de coordenadas de B con relación al dominio, va a ser igual al vector de coordenadas de su imagen con relación al codominio. Entonces, este es el vector de coordenadas de B con relación a la base del dominio que debo calcular. ¿Y cómo? Escribo ese vector como combinación lineal de B1, B2 y B3. Como conocemos esa base, escribimos esa combinación lineal y obtenemos este sistema no homogéneo, del cual calculamos cuánto vale a 1, a 2 y a 3, que son las coordenadas. Por lo tanto, el vector de coordenadas de B con relación a esa base del dominio es este. Encuentro la imagen de este vector al aplicarle F. La imagen de ese vector, que es el vector justamente 2 menos 3 y 5, encuentro su imagen. Su imagen me da este vector. Ese vector escribo como combinación lineal de la base del codominio, U sub 1 y U sub 2. Determino estas coordenadas y el vector de coordenadas de esa imagen lo escribo de esta manera. Tengo el vector de coordenadas de B, tengo el vector de coordenadas de su imagen, y ahora verificamos el teorema número 13 que me dice que si yo multiplico la matriz de F, que ya la hemos calculado, por este vector de coordenadas, me tiene que dar este vector de coordenadas que acabamos de determinar. Estos elementos han sido calculados individualmente y estamos verificando el teorema número 13 haciendo estas operaciones. Repito, estos ejercicios tienen ustedes que verificarlos paso a paso. Si alguna cosa no se entiende, el lunes vamos a estar justamente para hacer cualquier explicación. Este ejercicio me gustaría que estén atentos, que es un ejercicio muy común para preguntar en examen. Y yo tengo el camino de ida y estoy haciendo el camino de vuelta. Yo tengo acá que esta matriz es la representación matricial de esta transformación. Nosotros generalmente, ¿qué hacíamos? Teniendo una transformación encontrábamos su representación matricial. Ahora no, me dan la representación matricial y me dicen que la matriz de F con relación a estas dos bases es justamente esta matriz que nosotros estamos dando. Entonces, si nosotros sabemos el proceso de ida, podemos resolver y encontrar todo esto que nos piden, inclusive una fórmula para ello. Y para eso, ¿qué hacemos nosotros? Recordamos cómo encontrábamos la matriz de una transformación lineal. ¿Y cómo hacíamos para encontrar la matriz de una transformación lineal? Aplicábamos F sobre la base del dominio, F sobre B sub 1. No se olviden que la base del dominio son B1, B2 y B3. F de B1
Y esa imagen yo escribía como combinación lineal de la base del codominio. ¿Cuál es la base del codominio? Es esta. Esta imagen escribo como combinación lineal de esta base. Teóricamente escribimos A1 por U sub 1 más A2 por U sub 2. La imagen del segundo vector escribo como combinación lineal de esta misma base, que va a ser B1 por U sub 1, B2 por U sub 2. Y la imagen del tercer vector de la base, f de B sub 3, lo mismo escribo como combinación lineal de esta base, C1 por U sub 1 más C2 por U sub 2. Y después de que teníamos estos coeficientes, la matriz de esa transformación va a ser A1, A sub 2 en la primera columna, B1, B sub 2 en la segunda columna y C1, C sub 2 en la tercera columna. Pero estos valores me están dando porque me dicen a mí que esta matriz es justamente la matriz de F. A es la matriz de F. Entonces yo conozco cuánto vale A1, cuánto vale A2. Reemplazo acá cuánto vale A1 y cuánto vale A2 y puedo encontrar cuánto vale F de B sub 1, que es lo primero que estoy queriendo calcular. Entonces directamente reemplazamos A1 y A2 y calculamos y encontramos F de B1. Puedo calcular F de B2, reemplazamos B1 y B2. ¿Cuánto valen B1 y B2? La segunda columna. B1 y B2 multiplicado por U1 y U2 nos daría este vector. Y calculamos F de B sub 3 ¿cómo? Reemplazando C1 y C2 por estos valores. Hacemos estas operaciones y encontramos cuánto vale. Hemos encontrado la imagen de B sub 1 al aplicarle F, sin conocer la fórmula. Hemos encontrado la imagen de B sub 2 al aplicarle F. Y hemos encontrado la imagen de B sub 3 al aplicarle F. Aquí están las imágenes. ¿Y qué hago ahora? Voy a encontrar una fórmula para F. Para encontrar una fórmula para F, ¿qué debo hacer? Este vector genérico, escribirlo como combinación lineal de la base del dominio. Ese vector escribimos como combinación lineal de B1, B2 y B3. De esta ecuación surge un sistema no homogéneo que es este, que me va a permitir calcular cuánto vale A1, A2 y A3. A1 es este valor, A2 y A3. Y si yo le aplico a esto que está como inciso A, la transformación, voy a encontrar la fórmula. ¿Por qué? F de ABC va a ser igual a 1 por F de B sub 1, más a 2 por F de B sub 2, más a 3 por F de B sub 3. ¿Cuánto vale a 1? Acabamos de encontrar acá. ¿Cuánto vale F de B sub 1? Acabamos de encontrar acá. ¿Cuánto vale a 2? Acabamos de encontrar en este sistema. ¿Cuánto vale F de B sub 2? Está calculado acá. O sea que estoy reemplazando todos estos valores que hemos calculado y encontramos que la fórmula de esa transformación va a ser esta. Entonces, fíjense, nosotros hemos llegado a la fórmula conociendo la matriz que representa a la transformación y conociendo estas dos bases. Si conocemos el proceso, podemos hacer eso. Les recomiendo estudien bien este ejercicio. Vamos al siguiente. En el siguiente tienen varios ejemplos. Varios ejemplos que algunos fáciles, otros un poquito más complicados, pero todos ya hemos visto al definir justamente los operadores y las transformaciones y sus representaciones matriciales. ¿Qué tenemos en este primero? Tenemos una transformación de L3 sobre L2 definida de esta manera. Quiero determinar la matriz de F con relación a estas dos bases. La primera es una base cualquiera, la segunda es la base usual. Entonces, ¿qué hago? Aplico F sobre cada uno de estos vectores y sus imágenes escribo como combinación lineal de esta base. Como es la base usual, directamente va a ser 3 negativo por F1 más 2 por F2. 5 por F1 menos 1 por F2. 0 por F1 más 2 por F2. Estos coeficientes colocamos en una matriz transpuesta y tengo la matriz de F con relación a esas dos bases. Eso hemos visto. Estamos haciendo un ejemplo más de eso mismo. Lo mismo acá, solo que en este caso no es la base usual, ninguna de ellas. Esta es una base cualquiera de L3, esta es una base cualquiera de L2. ¿Qué voy a hacer para encontrar la matriz de F con relación a esas dos bases? Como conocemos la fórmula, aplico F sobre este primer vector, encuentro su imagen. Esa imagen escribo como combinación lineal de esta base. Y acá en este caso voy a tener que hacer un sistema para calcular cuánto vale A1 y A2. Y una vez que lo calcule, reemplazamos acá. Lo mismo, encuentro la imagen de B sub 2 al aplicarle F, la imagen de este vector, y esa imagen me da esto. Escribo esa imagen como combinación lineal de esa base. Ahí va a surgir un sistema no homogéneo que me permite calcular cuánto vale B1 y cuánto vale B2. Reemplazo esos valores y hacemos lo mismo para la imagen de B sub 3 al aplicarle F. Una vez que tengo todos estos coeficientes, la transpuesta es
la matriz de F con relación a esas dos bases. Lo mismo que hemos hecho antes. Acá tenemos un problema un poquito más largo. ¿Qué tenemos? Me dan la matriz, dice determinar la matriz P, que es la matriz de transición de esta base a esta base. Y la matriz de transición Q, que es de esta base a esta base. Entonces, si nosotros queremos encontrar la matriz P, que es la matriz de transición de esta base a esta base, los vectores de esta base escribimos como combinación lineal de esta. Hacemos esas combinaciones y encontramos la matriz P. Luego quiero encontrar la matriz de transición de esta base a esta base. ¿Qué voy a hacer? Los vectores de esta base, escribir como combinación lineal de esta base. Ahí lo tenemos. Y encontramos la matriz Q. Además, podemos encontrar la inversa de Q en forma matricial fácilmente. Y después, con esos valores, podemos verificar este teorema, que es el teorema justamente que es donde hay un cambio de base para una transformación. Y me dicen que cuando yo hago una transformación, la matriz de esa transformación con relación a las bases antiguas va a estar relacionado de esta manera con relación a nuevas bases. Y verificamos esto calculando elementos por elemento. Como ya tenemos calculado todos estos elementos, es solamente verificar que ese producto que tenemos nos va a dar exactamente una igualdad. Entonces, con esto nosotros tenemos varios ejercicios que ustedes pueden utilizar para recapitular y entender la parte teórica. Pero repito, tienen que estudiarlo. No es agarrar y leerlo porque no van a captar, pero sí, si ustedes van haciéndolo, si van verificando lo que van haciendo, si saben los conceptos, no hay cómo perderse. Con esto nosotros terminamos la unidad número 6. Les recomiendo a ustedes no se olviden los prácticos y el examen parcial de esta unidad. El día lunes vamos a estar presentes para consultas, dudas que puedan tener. El miércoles vamos a dar el examen parcial de las unidades 4, 5 y 6. El miércoles de la próxima semana. Y ya vemos el examen final qué día marcamos. Dudas, preguntas que tengan hasta ahí. Les deseo un buen fin de año, que tengan una fiesta familiar bastante buena. Procuren no estar yendo a contagiarse a ninguna parte, porque está fea la cosa. Así que por favor pasen en familia o con amigos conocidos y hagan su año nuevo una cosa privada, sencilla, donde no permita que hayan contagios. Nos vemos, jóvenes, la próxima semana, el lunes para consultas y el miércoles para hacer un examen parcial de las unidades 4, 5 y 6. Si no hay preguntas, terminamos la clase hoy día. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.